hablando sobre los dones espirituales y habíamos leído a partir del versículo 4, donde nos habla Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Damos gracias al Señor porque entendemos que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Y dentro de este listado que estamos trabajando de los dones, hemos venido hablando sobre prácticamente el listado son 25 dones que están así respaldados bíblicamente, mas sin embargo hay 9 de base y hay otros que también están implícitos o están por ahí colocados dentro de las Sagradas Escrituras y en algún momento los abordaremos. En la lección de la semana pasada hablamos sobre el don de administración, sobre el del apóstol, sobre la ayuda, sobre el de celibato y sobre el de dar. Amén. Así que hoy entraremos al don de discernimiento o distinguir espíritus. La semana pasada pedí que por favor me colaboraran con la lectura de las citas bíblicas y yo agradezco que si alguno de ustedes las tiene, las buscó, las escribió, las guardó, nos vayan colaborando en leerlas. Hoy no tomaré tiempo para hacer el dictado porque ya lo había hecho previamente. Entonces, de acuerdo al listado que hicimos, vamos por la lectura número 5 o la cita bíblica número 5 que corresponde a discernimiento o distinguir espíritus. Y esto de discernir espíritus nos está hablando en Primera de Corintios 12:10, que es dado por Dios esta habilidad, este don de poder discernir espíritus. Y este don de discernir es discernimiento, ¿verdad? Como el que, no lo hemos leído, es discernimiento que le permite al creyente ver rápidamente el núcleo de un problema y conocer la verdad de lo que está ocurriendo. Esto puede ser, por ejemplo, detectando cuando hay un error doctrinal o una decisión del ministerio, que algo que se esté dando, cuando hay problemas relacionales o espirituales, entre otras cosas. O sea, este discernimiento lo da Dios. Hay personas que por algún motivo, vamos a decirlo así, les caen vendas, pulseras o velos mágicos. Y esto es de acuerdo a la palabra en Ezequiel 13 que habla sobre hay de las brujas que tiran vendas, pulseras y velos mágicos. Y habíamos dicho que muchas veces dentro de las congregaciones, no todos los que van realmente van con un corazón decidido hacia Dios, sino que hay gente que va para hacer distorsión, para portarse mal, para hacer una revolución. Algunos son demasiado evidentes, pero otros son muy sutiles. Por ejemplo, lo que acaba de pasar en una congregación en Estados Unidos, donde un grupo de mujeres se infiltraron y se comenzaron a desvestir en el momento que el ministro estaba empezando a dar la palabra.
Eso no es de mayor discernimiento. Lógicamente se sabe que hay un espíritu, hay carne que se está moviendo y vamos a decir, entre comillas, utilizaron el momento de la congregación para hacer este pronunciamiento. Pero aquellas personas que aplaudieron ese pronunciamiento en ese lugar, por decirlo de alguna manera, equivocado, porque no era para eso, porque la gloria, cuando nos reunimos en el nombre del Señor, es para darle la honra y la gloria a Dios. En ningún momento es para que una persona física sea exaltada o sea más importante o sea llamativa. Entonces, quien no tiene discernimiento de espíritu, aplaude al que sea, le da felicitaciones al que sea y a todo dice sí y hasta amén. Pero el discernir espíritu es distinguir qué es lo que está moviéndose en esa persona. Por ejemplo, en alguna oportunidad, alguien que se acercaba mucho a mí y me decía, qué lindo que habla, qué lindo que predica, qué lindo carácter, qué linda actitud, qué... Y yo me le quedaba viendo, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez el pastor amigo que estaba conmigo me dijo, Erika, ten cuidado, porque detrás de eso lo que hay es envidia. Detrás de eso no hay un corazón realmente que esté sincero delante de Dios. Ella se está moviendo, era una mujer, se está moviendo en un espíritu incorrecto. Y en ese tiempo estaba yo de formación muy fuerte, gracias a Dios, un tiempo muy intenso que el Señor me dio a la par de este varón de Dios, en el cual él me estuvo hablando de estos aspectos. Y, y bueno, yo me mantuve, él me dijo, ten cuidado de comer algo de esta persona, ten cuidado de intimar con ella porque no es genuina, ella está buscando otra cosa. Y me acuerdo que cuando vino todo esto de los movimientos de la diversidad en otros contextos, ¿verdad? De género, después de que ella estaba como supuestamente muy aferrada a la palabra y a la fe y todo, después la vi llevando pancartas y pronunciándose en favor de algo que la palabra de Dios estipula que no debe ser. Y ahí salió a la luz lo que había en ella. Y yo me di cuenta, cierto, el discernimiento de espíritus. Entonces muchas veces vemos a una persona muy noble, muy dulce, o vemos una persona que tiene cierta actitud que nos llama la atención, pero sea así o sea muy, muy solapada, sea muy discreta, el Espíritu Santo va a revelar qué está ocurriendo. En ocasiones, cuando se va a un lugar, el Espíritu Santo muestra inmediatamente. Uno puede darse cuenta si hay un demonio que está invocado o si la persona está poseída o si el interés de esa persona es traer mal. En el caso como más ejemplificador, aparte del que di, sería estas personas que practican brujería, hechicería y que se meten, se inmiscuyen en las congregaciones, haciéndose pasar por personas muy espirituales, muy nobles, pero están trayendo disensión, están trayendo discordia. Entonces, hemos de pedirle al Señor por este discernimiento de espíritu. Muchas veces decimos, pero ¿y el pastor o la pastora en qué está? ¿En qué está usted y en qué estoy yo también? Porque esto es algo que tenemos que pedirle al Señor. Es muy importante que haya una persona que tenga este don. Y si en su congregación o en su casa no hay una persona con este don, hemos de pedirle al Señor para que ayude a distinguir los espíritus. Porque muchas veces vemos una persona gritando muy alterada y pensamos que está endemoniado o lo que sea, y la persona lo que está es realmente muy frustrada y muy enojada por lo que está ocurriendo, pero no significa que hay un mover de Satanás. Entonces ahí es la importancia del discernimiento de espíritu. Esas personas que son como Jalisco, ¿verdad? Que dice uno, es decir, que nunca pierden. Hay que ver qué es ese espíritu que se está moviendo. Esa persona que va a las oraciones o que llega a las oraciones con un listado determinado de todo lo que le está pasando a una persona. O sea, hay que distinguir qué espíritu le mueve. El espíritu de chisme, de contienda, de murmuración. Hay que estar muy atento. Y a veces hacemos bromas y vacilamos con eso, pero ciertamente la murmuración Dios la detesta, no la ama para nada y lo sabemos. Y también
él está chismeando y que el otro día escuchaba a un pastor dar la definición sobre chisme y él decía, la persona que cuenta una historia acomodándola para ella quedar muy bien, no siendo así la verdad, es un chisme. Porque si usted va a pasar una información porque realmente se necesita, porque tiene una razón de ser, entonces no es chismear. Pero si es para sacar conjeturas, para hacer juicios de valor, hay que entender los espíritus. Amén. El siguiente don que el Señor entrega es el de diversos tipos de lenguas. Y está también respaldado en Primera de Corintios 12:10 y también en 14:1 al 34. Perdón. Y yo dije que no íbamos a leerlo porque se iba a extender demasiado y aparte de eso, recordemos que estos dones estamos haciendo un barrido muy generalizado porque los 9 básicos nos vamos a parar a puntuar en cada uno y nos vamos a dar cuenta cómo de esos 9 dones va presentándose esa multiforme manifestación del Espíritu de Dios y que todos emanan de esos 9 básicos. En eh, este capítulo 14, Pablo habla sobre la importancia de seguir el amor, pero también habla sobre los diversos tipos de lenguas. Y él dice que cuando hablamos en lenguas, sí tiene que haber una interpretación para que haya enriquecimiento para toda la iglesia. Cuando hay esos diversos tipos de lenguas, un ejemplo, creo que el otro día lo puse, que fue cuando una persona que no habla un idioma determinado comienza a hablarlo y otro que sí es de la zona o de donde se habla esa lengua, ese idioma, entiende lo que el Señor le está diciendo. Vamos a hacer como una analogía parecida a un políglota, ¿verdad? Algo así, pero dado por el Espíritu Santo. Igual puede ser una persona que hable en ese tipo de lengua, que habla a alguno de los hermanos y que quien esté escuchando está entendiendo lo que se le está diciendo. Es una facultad que el Espíritu Santo da. Así que es importante saber que de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a su propósito, vamos a poder hablar en diversas lenguas. El otro día escuchaba un testimonio donde un hermano contaba que se había ido a Japón y en la toma de los trenes se había perdido y no hablaba el idioma. Y dice que de repente apareció una persona y él le habló en español y la persona le respondió. Y él quedó muy impresionado porque él decía, entre ese montón de gente, ¿cómo fue posible? Bueno, el Espíritu Santo lo hace. Nosotros hace unos años que estábamos en Miami, no teníamos la duda de cómo llegar a un lugar determinado y comenzamos a orar y a decirle al Señor, Señor, ¿con quién hablamos? Ciertamente algunos masticamos inglés y otros sí hablan de la familia, de los que andamos en ese momento de viaje, pero apareció una señora directa donde nosotros estábamos, directamente donde nosotros estábamos y nos dijo, ¿ustedes para dónde van? Y ya le dijimos y la señora dijo, llaman a este teléfono y ese teléfono, ustedes le dicen, la persona contesta en su idioma y la persona les dice en dónde están, cuáles medios de transporte tienen que utilizar, en cuáles estaciones bajarse y llegar a donde van. Y fue tan específico que nosotros quedamos muy impresionadas, porque así como la señora apareció de la nada también se fue. Entonces, vamos a ver que no solo la presencia de los ángeles, sino también el Señor puede traer esa persona exacta y ser esa evidencia de los diversos tipos de lenguas. Algo muy importante es que cuando hay profecía y cuando se está exponiendo la palabra,
Aquí está la base que nos está diciendo que ha de traer edificación, exhortación y consolación. Y esta semana ministraba una persona y ella me decía, tengo mucho recelo con respecto a lo que son los sueños y con respecto a lo que es la palabra profética, porque no sé hasta qué punto. Y yo le dije, recuerde que nosotros pesamos la palabra. Hay tres personas que pueden hablar o tres entes. O habla Dios, o habla el diablo, o habla la persona en la carne. Pero ¿cómo nosotros tamizamos? Bueno, viendo que lo que se nos ha dicho ha de edificar, exhortar y consolar. Y y en el versículo 13 al 15 del capítulo 14 de 1 Corintios dice, eh, bueno, voy a leer desde el 12, dice, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Aquí es muy importante y más en vista de este inicio que hicimos en la oración, como el Espíritu Santo toma este inicio de clase, porque el Señor está hablando y está diciéndonos que cuando hablamos en lenguas estamos teniendo un contacto específico de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Pero además de eso, es importante también orar con discernimiento, con entendimiento, saber qué es lo que estamos diciendo. En ocasiones no lo vamos a saber, pero Pablo aconseja que sí sepamos que estamos orando. El siguiente don es enseñar. Y ahí buscamos la palabra en Romanos 12, versículo 7. Y dice, voy a leer desde el 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Es necesario que hayan maestros, es necesario que hayan personas que quieran ser facilitadores para que aquellos que están viniendo a Cristo puedan ser consolidados y también los que estamos dentro de la congregación. Yo hablaba con mi papá y él me decía, el Señor me ha llamado a ser un pastor maestro. Y me llamó la atención porque antes de tener esa conversación con él, yo le había estado diciendo a mi esposo, mi papá es un maestro de la palabra. Y entonces nos damos cuenta de la importancia de reconocer este lugar de bendición que el Señor pone en el don de ser maestro. Esa persona tiene habilidad para enseñar, baja a la mínima expresión los conceptos o conocimientos de manera que todos puedan tener acceso y pueda darse una interacción, por decirlo así, horizontal, donde tanto el estudiante como el docente están en una relación, en una sinergia, en una coinonía y se va construyendo ese conocimiento ahora por el Espíritu Santo. Dolorosamente decir que me he dado cuenta que en muchas congregaciones hay escasez de maestros para la escuela dominical. La gente no quiere asumir la enseñanza, ni quiere darla, ni quiere recibirla. Y hay descuido en esta área, principalmente en los niños. Qué importante que nosotros como padres, como responsables y ministros del cuerpo de Cristo, nos ocupemos de que todos puedan aprender. Y ciertamente hay personas que no tienen este don, pero este don es dado por el Señor.
Y si usted lo quiere, lo puede pedir. Y si el Señor lo tiene a bien, se lo puede entregar. La enseñanza es necesaria. La palabra dice, mi pueblo perece por causa o pereció por causa de conocimiento. Y ahí es donde nos damos cuenta que es preciso enseñar. Se hacen campañas, aunque eso ha bajado mucho, ya casi no se escucha del ministerio de los evangelistas y cómo hemos de orar y de pedirle al Señor por los evangelistas, porque ciertamente han ido partiendo a la presencia del Señor, pero Padre, trae, Señor, esos nuevos siervos y consiervos que van a estar, Señor, en un frente específico de traer palabra, Señor, para poder evangelizar a los pueblos, a las naciones. Y qué importante, porque hoy dentro de los niños vamos a hablar de eso, de ser misioneros en el campo de juegos, en el recreo. Oh, es una necesidad que los evangelistas den la palabra y esas almas que vienen sean consolidadas. ¿En qué hemos fallado muchas veces como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo? En que no se nos ha ocupado la consolidación de las almas y entonces las personas están viviendo como esclavos porque están con religiosidad, están con temores, están con ira, con odios, con rencores, con cosas que son de la pasada manera de vivir. Pero ¿qué es lo que limpia? Lo que limpia a una persona no es estar ofendiendo, ni desde el altar estar diciendo barbaridades, improperios o poniendo en evidencia el pecado de alguien. Es lo que corresponde, es dar la palabra. La palabra es la que limpia. Nuestro manual de vida para conducirnos, para lo que queremos hacer, hemos de usar la palabra de Dios en nuestro referente. Entonces vamos a ver lo importante de la enseñanza. Esta don de enseñanza, vamos a decir lo que viene también con ser maestro. Esta es la habilidad de transmitir conocimiento y conceptos a otros en una manera que puedan comprender y aprovechar fácilmente que lo que Dios les está hablando. Y decimos, lea la Biblia, lea la Biblia. Bueno, ahora con las aplicaciones está la habilidad que uno puede ponerla y se la leen, ¿verdad? Y uno la escucha todavía mejor, porque dice que por el oír de la palabra de Dios es que va a venir esa salvación, esa creer, ¿verdad? Creer en esa palabra. Hoy yo motivo a aquellos que tienen el don de enseñar para que lo cultiven, para que se preocupen o se ocupen de estudiar la palabra y donde puedan transmitir el conocimiento, donde el Señor les abra la oportunidad, háganlo. Es impresionante ver la necesidad que hay de Dios. Es impresionante. Y usted y yo somos portadores de su gloria. Y tal vez no vamos a hacer toda una predicación, pero de nuestra experiencia, en nuestra cotidianidad, podemos enseñar a Cristo, podemos decir cosas importantes en Cristo. Y esto va a ser una semilla que va a ser sembrada en el corazón de aquellos que están sedientos y necesitados del poder de Dios. Va a ser un cambio en nuestras vidas y en nuestros allegados de la familia nuclear o la familia extensiva o los compañeros de trabajo, cuando aprovechemos acuñar una palabra que esté relacionada con la situación que se está dando, una palabra de vida, enseñar. Y vieran que me llama la atención porque el Señor me recuerda lo que traigo hoy con respecto a la formación de niños. No pensemos que es para adolescentes o jóvenes esta enseñanza. La palabra en Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Desde las primeras edades, una profesora en la universidad me decía a mí, en el momento que el bebé se sienta, en ese momento de una vez le damos un libro. Y si estamos hablando que el tronco tiene madurez para sentarse, qué sé yo,
4 o 5 meses para ya sostenerse solito. O sea, imagínense desde cuándo, ¿verdad? Desde siempre los bebés se pueden sentar, porque eso ya se ha quitado, es un mito que los niñitos no se puedan sentar, siempre se pueden sentar, pero su madurez de control de tronco está aproximadamente 4, 5 meses, 6 meses. Entonces, ¿cuánto más libros de la palabra, enseñanzas bíblicas y a los niños espirituales? Ocuparnos de que estén las bases doctrinales de conocimiento. ¿Por qué? Porque luego viene el enemigo y lo revuelca y uno dice, todo nuevo creyente le pasa eso, siempre viene el diablo a atacarlo, sí, pero nosotros que estamos entendidos no lo hemos fortalecido para que pueda prevalecer. Hay que enseñar. Y bueno, vean cómo viene unido. Estábamos hablando del enseñar y ahora vamos con el evangelista. Ahí la palabra está en Efesios 4:11. ¿Alguien la tiene? Si alguien la quiere leer, lo agradecería porque no la tengo aquí ahorita a mano. Muy bien, Esthercita la tiene. ¿Vas a leerla, Esthercita, por favor? Y él mismo constituyó a unos profetas, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. Entonces, como veníamos diciendo, el evangelismo es un don que Dios da con la habilidad de compartir audazmente el mensaje de salvación de manera clara, concisa y efectiva. Vuelvo a decir, el don espiritual de evangelismo es la habilidad de compartir audazmente el mensaje de salvación de manera clara, concisa y efectiva. Los evangelistas no solamente comparten el evangelio, sino también se aseguran de que la gente tome una decisión por Cristo. Vean qué importante. ¿Con cuánta frecuencia usted y yo le preguntamos a una persona, ¿conoce usted de Cristo? ¿Cree usted en Dios? Y hay gente que va a decir, sí. Bueno, usted tiene una relación de intimidad con Dios, usted sabe que Él le ama. ¿Cómo cuesta que abran la boca las personas? Pero todos tenemos la gran comisión, mas sin embargo, vamos a decir que de una manera destacada, esas personas con el don de evangelismo van a tener esa habilidad de compartir de manera clara, concisa y efectiva el mensaje de salvación y también van a encauzar a la persona para que tome una decisión por Cristo. Si usted y yo no sentimos mayormente el don de evangelismo, a pesar que está tácito en la gran comisión, procuremos con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser, mostrar a Cristo, porque es una forma de evangelizar. Y tengamos en cuenta orar por este don. Ciertamente lo estoy diciendo, si usted revisa cuántos evangelistas han estado muriendo, han estado partiendo a la presencia del Señor. ¿Y dónde están los nuevos? Hay nuevos, no se acabaron, pero hemos de orar para que ellos puedan ser levantados, para que ellos puedan ser motivados, para que ellos puedan llevar esa palabra donde el Señor los está guiando. Porque vamos a ver entonces que dentro de eso está el punto de hacer misiones, de ir a lugares donde el Señor envía para que sea expuesta la palabra. Y gloria a Dios por eso. Hoy es una tarea que el Espíritu Santo nos deja, que estemos orando por este ministerio tan hermoso. Y voy a detenerme aquí porque son las 7:50 y voy a pasar rápidamente a hablar sobre 3 puntos muy importantes con respecto a los dones en los niños.
Les he dicho que el Espíritu Santo me ha estado motivando que no solo consensuarnos de que tenemos que activar los dones, sino también que tenemos que ocuparnos. Es importantísimo ocuparnos de los dones en los niños. En la semana pasada facilité la oportunidad del libro para que las personas que trabajan con niños o tienen hijos y quisieran hacer esa evaluación para darse cuenta cuáles dones están manifiestos en sus hijos, lo hagan. Los motivo, no lo pasen por alto, saquen tiempo para hacerlo y ocúpese de estimular en sus hijos lo que el Señor ha puesto en cada uno de ellos. Algo muy importante, vamos a buscar Lucas 18:15. Perdón. ¿Me lo lees, Esther, por favor? Dice, traigan a él los niños para que los Traían a él los niños para que los tocasen, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ajá. Y también dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Una cosa que he venido diciendo y que hoy quiero resaltar es que los padres cristianos o creyentes en Dios son quienes han estado obstaculizando que los niños puedan creer y conocer a Dios. ¿Por qué? Porque han estado creyendo que aún los niños más pequeños no pueden caminar poderosamente de acuerdo al Espíritu y manifestar los dones que Dios le ha conferido. Es importante quitar ese paradigma, ese pensamiento que los niños no van a tener mayor contacto con el Espíritu Santo, sino que van a quedar relegados para los años de adolescencia. Para los años de adolescencia, si no está trabajada la fe en los niños, va a venir el diablo como el lobo feroz y va a soplar y los va a derribar y los va a botar. Y es importante que entendamos que necesitamos ofrecer a nuestros niños no solo las partes que creemos que ellos pueden asimilar, porque ellos tienen un llamado a ministrar ahora. Entonces, no vamos a orar por un endemoniado porque aquí están los chiquitos, saquen los chiquitos. Entonces el niñito no sabe qué es lo que está pasando. Mas, sin embargo, toda la maquinaria que tiene el diablo les muestra magia, les muestra monstruos, les muestra cosas o muñecos o situaciones para hacerles ver a ellos que el ocultismo, el lesbianismo, la homosexualidad, el robo, el hurto, la mala crianza, todo eso está bien. Y usted como padre le da su celular a su hijo mientras está en la congregación o le da la tablet o le lleva merienda y lo tiene entretenido. Y esto es una exhortación que el Espíritu Santo nos hace a todos. Hemos de vivir una vida realmente en la búsqueda del Señor. Y como ahora hablábamos de la enseñanza, nosotros somos modelos. ¿Cuántas veces hemos escuchado de hijos que están fuera de la congregación, de hijos pródigos? ¿Por qué? Porque decían, mi papá, mi mamá en la calle, muy dulce, muy amoroso, muy tratable. En la casa no hablaba con nosotros. O eran solo gritos o pleitos o maledicencias. ¿Dónde está lo que estamos enseñando? Estamos enseñando mal. Y luego cuando los adolescentes dicen, es que eso es una hipocresía, es que eso es una mentira. Y entonces la mamá o el papá
Agarran el niño, quieren llevárselo al pastor o a la maestra escuela dominical o a los diáconos o al profeta para que oren y le hagan ahí un exorcismo, por decirlo así. Esa persona, ese niñito o ese joven lo que está es dolido, harto de la hipocresía, harto de la ambigüedad, harto de la mentira. Entonces, nosotros hemos de vivir una vida en santidad en alma, cuerpo y espíritu porque hay siempre un par de ojos que nos están viendo. Y en este caso estamos hablando de niñitos o de jóvenes. Pero muchas veces estamos siendo de mala influencia para un tercero que también nos está observando y puede que sea niño espiritual. En esta semana hablaba con mi hermana que ella me decía, mi sobrina de 4 años preguntó, ¿por qué 2 hombres están casándose y se besan? Eso está en contra de la palabra de Dios. Con quedarse uno callado e ignorar el comentario no arregla. Ella abordó el tema. Esto es parte de la desobediencia de que las personas quieren hacer lo que quieren y no seguir lo que Dios pide que hagamos. ¿Está usted listo y preparado para avisarle a sus hijos, para formarlos, para prevenirlos? Yo me impresiono de ver que hay niños que usan que tienen sus juguetes, que tienen su ropa con personajes que celebran el ocultismo, que celebran la violencia, que celebran la mentira. Y luego los niños no quieren dormir en la cama solos. Y luego los niños están rebeldes. ¿Qué le estamos comprando a nuestros hijos? Le estamos comprando, no quiero decir marcas, pero usted lo tiene que saber. Siempre que compremos un juguete, siempre que queramos llevarlos a ver una película, hemos de pensar en el espíritu. Señor, ¿esto es adecuado? Y si por alguna eventualidad se presenta algo en la televisión o en una pantalla gigante, una situación incorrecta, ¿cómo lo voy a abordar? Porque debo dejar claro cuáles son las bases de nosotros. En el nombre de Jesús, que nuestra paternidad produzca niños que sepan todo acerca de Dios, para que hayan experimentado a Jesús en sus vidas, de manera que el corazón de ellos haya cambiado. O sea, sean ahora practicantes de la fe por convicción y no por imposición, para que tengan una intimidad como la tuvo David con el Señor. Y así puedan encontrar su propio ministerio y su propósito único de vida. ¿Cuántos adolescentes, cuántos preadolescentes, adolescentes y jóvenes, principalmente también cuando llegan a la universidad o con el llamado, usted tiene 18 años, hace lo que le da la gana, puede mandarse solo? ¿Dónde está esa formación? ¿Dónde dice bíblicamente que eso es así? Y la responsabilidad que dice, enseñarás de la palabra de tus hijos a tus hijos de generación en generación. Fórzalos a entrar, dice la palabra, pero no fórzalos así como impuesto de que no, si desde bebé, si desde pequeñito le hablo de Jesús, le hablo de su amor, le hablo del Espíritu Santo, si cuando hay que comprar un juguete o quiere algo, vamos a orar al Señor para que Él supla, si damos gracias a Dios por los alimentos, por los paseos, ellos se van llenando de esa presencia de Dios. Muchas veces lo he dicho, cuando se llama cuentas un niño, lo llamamos desde la plataforma de la palabra de Dios, con amor. No lo queremos destruir, no lo queremos desaparecer del mundo. Es nuestro hijo, es nuestra hija, es el cuerpo de Cristo. Entonces debe de ser todo basado en el amor, para que haya una fe por convicción. Yo he escuchado de niñitos que están expuestos a música incorrecta, a actividades que no son lícitas, ni tan siquiera no solo espiritual para la edad que tienen. Y ellos se van, se apartan.
¿Qué es lo que está pasando ahorita en el mundo? Los raros somos los que tenemos valores absolutos, pero tenemos que fundamentarlos en la palabra para que ellos, al tener intimidad con Dios, puedan prevalecer, puedan permanecer, puedan soportar, porque el ambiente está muy agresivo. ¿Y por qué ponemos a David como ejemplo? Porque él era un jovencito que sabía adorar a Dios, sabía ministrar la presencia de Dios, tenía intimidad con Dios. Así nosotros hemos de procurar que hayan esos David con ese corazón igual al corazón de Dios, para que estos niños se entiendan, se empleen, se desplayen en todo lo que el Señor está dándoles, trayendo, para que ellos puedan sentir ese apego y esa convicción a la presencia de Dios, al hogar de Dios, al Espíritu Santo. Pensemos que ellos son pequeños misioneros también. Cuando damos un paso de fe y un paso en nuestros dones, le permitimos a Dios que se muestre. En este libro cuenta una historia de una niñita que los papás pasó una situación y los papás le preguntaron en dónde estaba ella. Y ella les dijo, como ustedes me han dicho que yo soy buena orando, que yo puedo orar en el cuarto, puedo orar en la casa, puedo orar en cualquier lugar, decidí caminar por todo el jardín de niños e ir orando por mis maestras, por las maestras y también por cada niñito que estaba en los salones de clase. Y los papás quedaron muy impresionados. Pero, ¿qué se espera de un ser que se le ha formado, de un niñito que se le ha hablado del amor de Dios? De decirle, tienes que perdonar a aquel que te está ofendiendo, porque Dios nos llama a perdonar. De decirles, pide la compañía del Señor, la guianza del Espíritu Santo. Usualmente ellos van a invocar a Dios cuando van para el examen o están en examen y principalmente si no han estudiado. Pero el decir es, si tú estás buscando de Dios, si tú has cumplido con tus responsabilidades, Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar. Y no hemos de subestimar, porque así como otros niños hablan de cosas feas, de monstruos, de sustos, de violencia, de agresión, nuestros niños han de irrumpir y decir, yo creo en Cristo, creo en el Espíritu Santo, no me gustan las cosas que asustan porque no creo en eso, eso no está cerca de Dios. Y nos vamos dando cuenta entonces cómo ese vasito de ellos se está llenando, ese corazón, esa alma, ese cuerpo, ese espíritu de la presencia de Dios. Finalmente, son misioneros en donde se encuentren. Dios utiliza a su pueblo, a todo su pueblo, para cambiar los ambientes y las culturas en donde ellos se desarrollan diariamente. No subestimemos nuestros niños, no subestimemos lo que estamos haciendo. Y si usted le ha pasado que se le fue el tiempo y no se ocupó por sus niños y ahora tiene más grandes, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, en amor, hálelos hacia el Padre, en amor, en amor. Ore por ellos, bendígalos, hábleles del amor del Señor, celebre con ellos fiestas espirituales, hábleles de cómo ellos están viendo el poder de Dios manifiesto. Y en lugar de tomar una posición, de estar peleando, de estarlos regañando, de estar desaprobando las cosas que ellos hacen, a la luz de la palabra, estemos llamándolos a lo que el Señor los está llamando, en amor, para que vivan con y para Él. Amén. Le damos gracias al Espíritu Santo por la enseñanza de este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás trayendo en formación para cada uno de nosotros. Tal cual, Señor, se ha orado que esta palabra dé fruto, sea el 30, el 60, al 100 por uno. Que podamos realmente, Señor, pasar, modelar, vivir, experimentar la grandeza de tu poder, de tu amor y de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
La cobertura del Señor sobre ustedes. Les amo mucho. Que estén muy bien, amados.